Mi nombre es Carmen Isla. He estado participando en las ferias casi todos los años, así que me da gusto estar otra vez aquí con ustedes. Sé que ustedes son otro público, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la psicología. Dentro de la psicología hay diferentes ramas. Una de ellas, y para mí la más apasionante, es la psicología clínica. Yo soy psicóloga clínica. Dentro de la psicología clínica hay muchas experiencias profesionales diferentes. Ser docente, yo soy docente también. Tener un trabajo de aproximación de investigación, también uno puede estudiar mucho, hacer investigación, dar conferencias, publicar artículos, libros y demás. Entonces, curricularmente yo les diría, soy psicóloga con una especialidad en un área todavía más apasionante que es el psicoanálisis. Entonces, soy licenciada, estudié un posgrado y me especialicé en psicoanálisis. ¿Okay? He dado toda mi vida clases, toda mi vida quiero decir, desde que salí de la licenciatura, empecé a dar clases de psicología a los licenciados en psicología y también he estado en el posgrado como maestra, como maestría dentro del psicoanálisis y del doctorado. He tenido la oportunidad, y esta es otra parte de mi currículum, y me encanta poderlo platicar con ustedes, porque miren la diversidad. Yo les he dicho docencia, les he dicho que puedo seguir investigando temas de psicología bien apasionantes, les he dicho que puedo dar este tipo de pláticas que es también muy interesante para los chicos oír, seguramente un área pues diferente de los que han oído. Y otra oportunidad que a mí me encanta dentro de mi trabajo es la práctica de la psicología clínica. Así es que yo tengo un consultorio privado en donde atiendo niños, adolescentes y adultos en una práctica privada de la psicología. Eso se llama terapéutica, así como para ayudar a la gente que tiene algún tipo de problema emocional sobre todo. Entonces, bueno, este es el gran rubro de práctica dentro de la psicología clínica. Ahora, vamos, yo les preparé aquí algunas ideas para poder entender la psicología. El objeto de estudio, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? El ser humano. Todos nosotros somos seres humanos. Entonces, a la par que uno va aprendiendo de la psicología, en cuanto a las teorías que hay, también va aprendiendo de uno mismo, porque uno es un ser humano. Vamos a leer un poco lo que dice acá. Dice, por ejemplo, ¿qué es lo que se estudia? La personalidad. Bueno, pues la personalidad es, dice acá, un sistema complejo de sentimientos, emociones, funciones mentales como la atención, el pensamiento, la percepción, el aprendizaje, el lenguaje, y todos esos derivan en comportamientos sociales, familiares, laborales. Es decir, los seres humanos somos bien complejos. No es lo mismo estudiar el lenguaje que tiene un niño de 2 años al lenguaje que puede adquirir ya un niño de 8 o un adolescente de 18. Entonces, ustedes oigan cómo pueden platicar y cómo se refieren a sus experiencias de vida estos 3 grupos de edad totalmente diferentes. Entonces, es realmente bien interesante entender cómo es que uno, como ser humano, empieza a adquirir el lenguaje. Y dentro del lenguaje, pues hay muchas patologías. ¿Quién no puede hablar? ¿Quién está como tartamudo? ¿Quién de pronto como que se aísla y se pone en silencio y no puede decir ni siquiera lo que está pensando? Dentro del lenguaje hay diferentes formas. El que escribe mejor que el que habla, por ejemplo, ¿no? O un lenguaje de señas.
También a la persona que de pronto no puede hablar porque se le ha dificultado de alguna manera funcionalmente, fisiológicamente, también hay lenguaje de señas. Todo eso lo estudia la psicología en una área. Fíjense, dice aquí, nos interesa la salud mental, los conflictos o desviaciones de lo que se espera en un desarrollo normal. Por ejemplo, nos interesan temas como la homosexualidad, el maltrato, la violencia familiar, por ejemplo. ¿Cómo es posible que unos padres que dieron a luz a un niño con afecto, de pronto, o bueno, aparentemente, de pronto lo maltraten y le peguen? ¿Qué es eso? ¿Cómo es que se dan ese tipo de contradicciones? Si yo como padre o madre de un hijo lo tuve, lo quiero criar, digamos, de alguna manera y todo, ¿por qué me nace pegarle, ser violento con él? Entonces, bueno, son temas interesantes. Fíjense, la parte de la feminidad, todas estas que podrían ser desviaciones, uno tendría que pensarlas alrededor de un contexto cultural donde hay más violencia en países sudamericanos, centroamericanos, en Europa, en Estados Unidos. ¿Realmente es cultural o no es cultural la violencia? ¿O es que uno nace ya con un impulso a la destructividad y a la violencia? ¿Será eso? ¿O será, decimos algún grupo de psicólogos, que tienen mucho que ver lo que vivenciamos de chiquitos en la relación temprana con la madre? Desde el punto de vista del enfoque que yo tengo, uno tendría que pensar, uno es como es decir, uno es la persona que es, quizás porque tuvo mucho que ver ese vínculo que uno hace muy tempranito con la madre, desde que nace hasta que uno tiene por ahí de un año. Imagínense, esa es la huella que nos va a quedar para toda la vida. De ahí depende si somos inteligentes, si somos capaces de relacionarnos con otros, si nuestro pensamiento se va a desarrollar, qué tanta creatividad no vamos a tener. Claro, hay una parte genética, hereditaria, cómo fueron mis padres, quiénes son ellos, para que yo realmente me constituya en totalidad como una persona, como la que soy. Pero también es interesante pensar en esto que les acabo de decir, en el vínculo. O sea, hay una genética, una tendencia hereditaria a ser como somos, pero también está muy de la mano de lo que vivimos en este primer año de vida, que nos constituye como seres humanos. Y eso también lo vemos en psicología. Conocemos la importancia del contacto afectivo para el ser humano. El contacto afectivo. Es decir, si nosotros vamos a aprender, por ejemplo, ustedes en la preparatoria, estoy segura que vamos a aprender mejor de aquel maestro que puede crear un clima mucho más adecuado, amable y cordial con los alumnos, que de aquel maestro que solamente grita, impone reglas, no se acerca con ustedes, no le interesa quiénes son como seres humanos, como personas. Y eso nos ha pasado a todos, incluso a los adultos que están aquí seguro en algún trabajo. No es lo mismo estar en un trabajo con un jefe que se aproxima como ser humano y por lo menos dice buenos días cuando llega, y por lo menos le pregunta a uno, oye, sé que tu hijo anda en problemas, ¿cómo anda tu hijo? Simplemente con esa pregunta ya hay un acercamiento que cambia totalmente la dinámica del trabajo. Entonces eso, por ejemplo, también lo estudiamos nosotros. Qué valioso es pensar en cómo los afectos o interrumpen un proceso, como es el aprendizaje, o lo refuerzan. Y entonces vean ustedes, dentro de la preparatoria, quiénes son los maestros que les caen mejores. Quizás aquellos que tienden a crear esta relación afectiva con mucho más, digamos, fuerza, ¿no? O profundidad. Dice, ¿qué es la salud mental?
¿Qué es la salud mental? ¿Qué es lo que estudiamos nosotros? La persona, y luego también en parte, clínicamente, ¿qué sería estar sano mentalmente? Aquí puse la capacidad de sentirse satisfecho con la vida, incluye el poder ser creativo, productivo, tener mejores relaciones, mayor comprensión de sí mismo y responsabilidad cívica. Está un poco denso, pero vamos a pensar. O sea, ¿quién es una persona sana? Sana. Pues es la que se despierta con ganas en la mañana de ir a trabajar, de ir a la escuela, es la que puede disfrutar de la familia, es la que puede en un día estar atento a todas las experiencias nuevas que va a tener ese día, que puede tener buenos amigos, buenas relaciones con los padres, con los hermanos, con la familia extensa, con los maestros, o sea, una gente que va por la vida con comodidad, diría yo. Eso no quiere decir que uno no sienta enojo, no sienta celos, no sienta aburrimiento, frustración. Sí, también esas cosas se sienten, pero si uno está sano, esas cosas no van a derivar en comportamientos en contra de uno mismo. Por ejemplo, fumar de más o alcoholizarse. Si yo estoy enojado y estoy sano mentalmente, puedo hablar directamente con la persona que me hizo enojar porque lo entiendo, puedo tratar de resolver el problema hablando con esa persona, comunicando lo que me pasó y no haciéndome daño a mí mismo. Vemos, por ejemplo, que ahora se ha vuelto común entre los adolescentes cortarse, ¿no? Entonces, cada vez que mi papá no me deja salir al cine con mi novia, cada vez que mi mamá me regaña o cada vez que mi novio me corta, entonces me hago cortes yo, ¿no? Y eso, o sea, ¿qué soluciona, digamos? Nada. Eso no es solamente atacarse a sí mismo. La salud mental sería la capacidad que uno puede lograr dentro de su mente de tolerar todas esas frustraciones y enojos, tolerarlos, hablarlos, saberlos canalizar de alguna manera y manejarlos adecuadamente, hablando las cosas, buscando la comprensión. Si no la encuentro de pronto en la casa, estarán los amigos seguramente en el grupo adolescente, pero si no, estarán también otros tíos, el abuelo, los profesores o los psicólogos clínicos, que para eso estamos, para escuchar sin crítica, sin juzgar a esa persona que necesita hablar para no hacerse daño a sí mismo. Esa es la psicología, bien apasionante. La psicología es una disciplina poco explotada. Hay mucha población que el psicólogo clínico puede atender. Yo les he hablado, por ejemplo, problemas de aprendizaje. Puede atender violencia intrafamiliar. Puede atender a jóvenes que no están muy seguros de su identidad sexual. ¿Para dónde voy? Si quiero tener una relación de pareja con una novia o no, ¿no? Porque eso me llama mucho la atención. Bueno, ahí está el psicólogo. El psicólogo clínico, bueno, ahora voy, dice, acá bajito, un poquito más, dice, es una disciplina que ha quedado un poco librada del mundo tecnológico. Acercamiento personal, valora a la persona en su individualidad, no masifica. O sea, esa es la psicología, tratar de entender a la persona que soy yo, no al grupo en general, en donde yo ya ni siquiera tengo una presencia. ¿Quién soy yo como persona? A la persona a la que, digamos, vamos a atender, eso es lo que nos interesa. La tecnología, o sea, estar con el celular, en la computadora, frente a la televisión y a todos esos medios electrónicos, nos ha hecho evadirnos propiamente de quiénes somos como personas y del contacto realmente humano y profundo. Vean ustedes, a veces vamos a los restaurantes
encontramos a una familia que aparentemente está comiendo y el papá con su celular, la mamá con su celular y el hijito con una pantalla enfrente, aunque tenga 2 años. ¿Y eso es convivencia? No. Entonces, justo lo que hace la psicología es valorar esto que estamos haciendo ustedes y yo ahora. Una relación de uno a uno de soy yo una persona que necesito ser atendida, que me escuche, que tengo cosas diferentes ante junto. Y eso es lo que ha hecho la psicología, como que quedar un poco librada de todo este boom, ¿no?, tecnológico en otras disciplinas. A nosotros no nos interesa el ser humano. Un poco más arriba. Dice, el psicólogo trabaja permanentemente con su propia mente. Durante el estudio se crea una percepción individual de autoconocimiento. Es un instrumento valioso para cada persona. Es decir, fíjense, el psicólogo tiene que ver primero qué pasa dentro de él y tratar de como conocerse profundamente para después poder ayudar a otros y conocerlos profundamente también a los demás. Entonces es un área interesante, les digo, en cuanto al estudio dentro de la carrera para uno mismo. Se puede tener una sensación de utilidad concreta y de satisfacción por los resultados. Por ejemplo, yo trato en mi consultorio de pronto a alguna persona que tiene un trastorno de la alimentación. Los trastornos de la alimentación pueden ser, vamos a los rangos así extremos, comer mucho, o sea, anorexia, aquella chica que de pronto me dice, es que no me entra la comida, y ya está en los huesos y se sigue viendo frente al espejo como si fuera gorda. Y de pronto, el otro extremo puede ser aquel que come y come y come y come y no se sacia. Y tiene que seguir comiendo y comiendo y está gordo y sigue comiendo. Ajá. Esos son los trastornos de alimentación. Bueno, yo les digo que los resultados son muy concretos, porque yo he podido ver a estas niñas que de pronto empiezan en este desarrollo de los 14, 15 años a tener esos trastornos, van conmigo al consultorio, van con un psicólogo clínico que los atiende, ¿no?, en un rango amplio, también desde la nutrición, la medicina, quizás la psiquiatría, y de pronto se curan. Son gente que se cura, puede entender más por qué le pasan esas cosas. Nosotros, que es interesante, desde este modelo que yo tengo que se llama psicoanálisis, desde este modelo nosotros hemos visto que hay significados para eso. O sea, la madre le puede desesperadamente quitar, castigar cosas porque no comen, pero no, lo que hay que hacer es tratar de entender por qué lo hace. ¿Qué le pasa a esa persona dentro de su mente que deja de comer? Bueno, a lo que vamos es que realmente la psicología puede tener mucho provecho y uno concretamente ver resultados. Entonces, si yo veo que esta chica que llegó a pesar 40 kilos, de pronto ya es 45, dejó ese hábito, entendió lo que le pasaba, se sienta mucho más contenta con su cuerpo y empieza a irle mejor en la escuela, tiene mejores amigos, no saben qué satisfactorio es ser psicólogo y empezar a ver ese tipo de cosas. Yo también, dentro de toda la profesión que les dije, lo que yo hago en mis actividades, coordino una carrera de psicología en el Centro Heredia. Y otra satisfacción para mí en el trabajo es encontrar que un chico que entró a la carrera, pues bueno, uno no entra a la carrera 100% seguro de que quiere estudiar a los 17 años, pero que le encontró la pasión, el encanto, y sale con gusto de la carrera y entra a un hospital a pedir trabajo como psicóloga y se lo dan. Bueno, ese es otro motivo de satisfacción dentro de mi trabajo, ver que los psicólogos se están formando bien y que pueden tener acceso a actividades laborales que les van a representar también buenos ingresos y que están valoradas. Que alguien me hable y me diga,
mándame otro psicólogo como el que me mandaste. En mi área de selección de personal y capacitación de una empresa, por ejemplo, bueno, es satisfactorio. Así que esta es una carrera de veras bien bonita, donde uno tiene muchos de estas como satisfacciones pues concretas, ¿no? Dice la inclusión de materias dentro de la carrera del psicólogo clínico, ¿no? Es porque uno tiene que aprender diferentes códigos de aproximación a la realidad, tanto externa como interna. Y pensamos que lo podemos aprender desde diferentes disciplinas. Durante la carrera es importante estudiar diferentes materias, fíjense, muy relacionadas con esto que les estoy llamando de la sensibilidad humana. Nosotros en el ELLA, habrá otras carreras en otros lugares, pero se estudia arte, filosofía, cine, literatura. Todas estas transmiten con mucha sensibilidad, ¿no? ¿Quién es el ser humano? Por ejemplo, un pintor que de pronto no sé, nos describa un paisaje. Si nosotros estamos delante de ese cuadro, de pronto podemos impregnarnos a lo mejor de la belleza de ese lugar. Si uno va físicamente a ese lugar, a lo mejor no tiene esa belleza, incluso podría tener el cuadro, o tiene la misma. Yo no sé cómo es posible que ese autor tuvo esa capacidad creativa de reflejar en un cuadro esa belleza. Bueno, si el psicólogo estudiara el arte, a los artistas, la filosofía, la literatura, entonces podría entender mejor al ser humano. Eso es lo que hacemos en el ELLA en particular. Pero yo sí creo que un psicólogo, sobre todo clínico, sería muy importante que estudiara esas disciplinas humanas para ampliar su comprensión de quién es el ser humano. En el ELLA también, bueno, tenemos programas de prácticas. O sea, otra parte de la psicología clínica es la práctica. Uno tendría que, yo primero te dije, conocerse a uno mismo y también como haber entendido con profundidad quién es, para después atender a otros. Otra de las cosas es practicar. Por ejemplo, en el ELLA lo que hacemos es que el alumno va a las escuelas para entender cómo es el desarrollo del niño. Trata como con adolescentes también, para entender quién es un adolescente, cuáles son sus problemáticas. Él va, por ejemplo, a clínicas en donde de pronto hay un grupo familiar que tiene algún desorden y entonces entiende qué es una familia, cómo se constituye. Y así, o sea, estamos haciendo prácticas en hospitales muy importantes en la Ciudad de México y en muchos lugares como para poder tener concretud sobre lo que es la psicología aplicada. Esta es una carrera muy completa que ayuda a profundizar la comprensión del ser humano, se los he dicho, un poquitito más arriba. Las materias que incluyen el estudio de la psicología clínica, fíjense, necesitamos también tener dentro de este estudio de la psicología un conocimiento biológico, fisiológico. Ustedes saben que el cuerpo y la mente están muy ligados. Si uno está muy enfermo y uno amanece con una gripa tremenda, uno no va a tener la vitalidad afectiva y emocional para salir a la calle. Uno está como un poco deprimido. Y viceversa. Si uno tiene muchos conflictos internos y está muy desorganizado en su mente, entonces eso va a impactar a veces dentro del cuerpo. Y uno va a vivir con achaques, un día le duele la cabeza, otro día le duele el estómago. Todas esas enfermedades que han visto, que seguramente los adultos serán más, que gastritis, que colitis, que quién sabe, bueno, todos esos tienen mucho que ver con qué pasa acá en la mente. Entonces necesitamos conocer al ser humano en la parte médica, biológica, fisiológica, neurológica. Así que es una carrera en donde además de lo artístico, del humanismo y demás, necesitamos el estudio de la psiquiatría, la neurología, y ustedes van a empezar a entender materias interesantes también como es teoría de la personalidad, teoría y técnica de la entrevista, materias
porque se nombran así psicopatologías. ¿Quién es un neurótico? ¿Quién es un neurótico histérico, obsesivo, fóbico? ¿Qué es eso de la fobia? Es normal que a un niño de 7 años le dé miedo que la mamá se salga del cuarto y apague la luz y entonces empieza a tener pesadillas. ¿Será normal eso o no? ¿O por qué le está pasando a ese niño? ¿No? ¿Por qué el niño de 5 años de pronto hace un berrinche tremendo que ya los había dejado de hacer cuando le nace un hermanito y de que la mamá está con el hermanito? Y entonces, qué coraje me da a mí, ¿no? Es como, ¿por qué la mamá no me atiende como antes? ¿Por qué le llegan regalos y la abuelita se desvive por atender a ese bebé y a mí ya no? ¿Será normal eso o no se normal? O sea, hablar de psicopatología es bien interesante, es caracterizar a cada uno como en un rango. Tú eres un poco histérico, tú eres un poco, por ejemplo, la psicopatía, que desafortunadamente está muy de moda. La psicopatía es aquel criminal que no tiene reparo en dañar a otro, no tiene culpa, no tiene sentimientos morales. Son todas estas noticias que oímos en el periódico, ¿no? Entonces, ¿quién es esa personalidad de un psicópata? ¿Por qué mata? ¿Por qué miente? No, nada más ya dejen matar y demás, ¿no? Mentir, hacer fraudes, ocultar cosas. Es bien interesante. Entonces, estudian psicopatología, estudian técnicas de intervención, cómo se interviene cuando hay algún tipo de problema. Puede ser individual, en psicoterapia breve, pruebas proyectivas, las pruebas, o sea, tenemos instrumentos de medición para ver qué tanta ansiedad tiene una persona, para ver qué tanta depresión tiene una persona. Instrumentos que miden el intelecto, el CI. Entonces, estudiar eso también es bien apasionante. No sé si alguien ha visto las manchas de tinta. Tenemos ahí nosotros una tarjetita en el stand de Leila, que les pido que pasen a que esté interesado, y entonces son manchas de tinta. Yo tengo una mancha de tinta y digo, ¿tú qué ves? Y ya. ¿Por qué uno ve un monstruo y el otro ve unas mariposas? Pues tienen que diferente percepción de la vida, ¿no? Ah, miren, esta es una mancha de tinta, muchas gracias, ¿no? Una mancha de tinta, ¿y tú qué ves? Y no sabemos. Cada quien, decimos en psicología, se va a proyectar en esa imagen, se proyecta. Entonces, si mi mundo es pues, un mundo más o menos tranquilo y en paz, quizás uno, les digo, quizás uno verá una maravillosa flor ahí naciente, no sé, un crisantemo, lo que sea. Pero si su mundo dentro de su mente es un mundo plagado de mucha violencia, o sea, a lo mejor siente que es un gigante, que se le aparece en las noches en las pesadillas, ¿no? Y entonces depende cada quien. Por eso necesitamos todas estas materias, para que aprendan de estas materias todo lo que les acabo de decir. Bueno, si quieren pasamos, pero ya vamos a terminar. Bueno, quizás de lo que les quiero quizás transmitir también, por ejemplo, la carrera de psicología para una mujer, interesantísima. Una mujer puede combinar muy bien, ya cuando se casa y demás, la crianza de los hijos, ¿no? La atención dentro de la casa, la familia, y al mismo tiempo coordinar horarios para su desarrollo profesional. A ver, si me dan 2 minutos para escucharlos a ustedes, ¿alguno tiene alguna pregunta que vale la pena que me aprovechen ahora? Soy psicóloga, les he dicho que tengo ya más de 30 años en esto. Si alguien tiene alguna inquietud, si les quedó claro qué es la psicología clínica, qué hacemos, por dónde vamos, a ver. Dudas, comentarios, se les pensaron en alguna otra cosa diferente que era la psicología. A ver, ¿Ustedes pueden ayudar a los adolescentes a decidir qué carrera tomar? Excelente pregunta, porque es el tema de la feria, ¿no? Es decir, los adolescentes muchas veces no saben todavía qué línea seguir.
Eso de la elección de carrera, casi como elegir pareja, ¿con quién me voy a casar? Porque es casarme para toda la vida. Y voy a ser ingeniero, voy a ser médico, o voy a ser informático, o astronauta, o qué sé yo. O sea, ¿qué voy a hacer yo? Pues casi casarme conmigo, con esta carrera, con esta profesión toda la vida. Entonces, hay un área de la psicología que se llama orientación vocacional. Y esa orientación vocacional es muy valiosa y muy oportuna en este momento para aquel que no tenga claramente la línea a seguir. No ser abogado porque todos en mi casa son abogados, no ser, yo qué sé, maestro de obra o lo que sea, porque yo ahí nací y entiendo, a lo mejor soy mucho más humano, quiero psicología, o quiero arte, o quiero literatura. Entonces, yo les invitaría también, pasen, miren a recoger folletitos. Tenemos en el EIA cursos que les pueden ayudar mucho a los chicos para como ubicar su orientación vocacional. Y con psicólogos muy oportunos. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por su tiempo. Soy la doctora Carmen Isla. ¿Okay? Estamos aquí abajo en un estante y el centro al que yo pertenezco, donde tenemos esta carrera de psicología, se llama Centro Eleia. Creo que les han repartido algunos folletos y aquí tenemos. Muchas gracias, que se la pasen bien en la feria. Les agradecemos a